moneda, tal cual. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la realidad de la economía, porque ayer el gobierno confirmó que va a cambiar el método de medición de la inflación. Exactamente, y lo hizo de una manera bastante, formal, aprovechando el informe del jefe de gabinete de ministros, que ayer estuvo en el Congreso de la Nación. De paso, estuvo 7 horas y media respondiendo preguntas, Guillermo Francos. Tiene una paciencia, ese hombre Sí, tiene una paciencia importante. Por lo menos dentro del elenco del gobierno. Sí, no, el que más paciencia Claro, tiene. pues no me lo imagino a nadie, a ninguno de ellos. No, claro. Y lo cierto es que la primera parte del informe es enviar por escrito el bodoque de respuestas que le habían enviado unas 3.000 preguntas, respondió 2.300 porque 700 se repetían, y había 2 preguntas sueltitas que se notaba que estaban hechas por diputados cercanos al gobierno, por el modo en que estaban formuladas las preguntas. Hay una metodología que cambió ahora, ya no se sabe quién pregunta. Antes te dejaban quién era el diputado que preguntaba y ahora volaron las... quién es el autor de la pregunta. Ahora hay un algoritmo. Sí, lo que llama mucho la atención. Pero la pregunta 22 decía, ¿se va a cambiar el método para medir los precios de modo tal que registre la realidad de la evolución de los precios y que refleje el consumo real de los argentinos? Bueno, más allá de cómo estaba formulada la pregunta, hay que decir que era un reclamo de la oposición ese. ¿Por qué decimos que es un reclamo de la oposición en este momento? Así como en otro momento la oposición de ese momento no lo reclamaba. Porque tal como está compuesto el índice actualmente, sobrepondera, es decir, tiene mayor incidencia en el índice la variación de cierta categoría de bienes y no de los servicios. Es decir, si suben los alimentos, tiene más peso que si sube la luz o el gas. ¿Qué es lo que está pasando en esto desde 2024, en este periodo? Lo que viene pasando es que lo que más subió y lo que está impulsando la inflación son precisamente los servicios, la luz, el gas, etcétera. Pero como la incidencia relativa en cómo se construye ese índice es menor a la de los bienes, entonces la oposición dice en realidad no están reflejando la inflación real, están subestimando lo que está pasando con los servicios. La inflación en realidad no está reflejando lo que de verdad le pasa en el bolsillo a los argentinos. Cuando se corrige ese índice con las nuevas ponderaciones, donde se va a incluir un mayor peso de los servicios, entonces lo que le hubiera pasado cuando se vea la serie para atrás, porque el INDEC tiene que corregir la serie, lo que sí vamos a ver es que evidentemente la inflación sí tenía un registro más alto de la baja que se estuvo verificando durante todo 2024. ¿Esto quiere decir que el INDEC mintió? No, usó exactamente la misma medición que se venía usando, y en términos relativos a lo que pasó en 2023, 2022, sí, la inflación bajó, es una realidad. Igual hay una mala noticia ahí. Hay varias malas noticias. Para atrás. Porque había otra pregunta. Caramba. La 1179, Muy señor bien, juez. Sí. ¿Se prevé alguna revisión de las cifras publicadas una vez que se actualicen? O sea, la cosa es revisar hacia atrás. Y lo que explica es que no. Que dice que el manual de índice de precios al consumidor de 2020 internacional establece que la publicación de un nuevo índice se genera el coeficiente de empalme, el empalme, para obtener la serie histórica, pero sin corregir o modificar las variaciones anteriores. O sea, no van a difundir qué hubiese pasado hacia atrás si se utilizaba la medición nueva. Bueno, hay que decir que alguien lo puede hacer. El tema que es muy difícil totalmente. Si no contiene la base de datos completa, que es el único que la tiene es el INDEC. No estoy tan... sí se puede reconstruir porque vos iba a pasar. No, es que ahí va a decir cómo vas a ponderar. Lo que pasa es que no va a ser oficial porque es bastante sencillo, porque cuando el INDEC iba a tener que publicar cómo es el nuevo ponderador. Claro, qué porcentaje tiene de peso cada cosa. Y vos tenés atrás cómo variaron esos precios, entonces los trasladas al nuevo ponderador, en 2 minutos te van a hacer el cálculo hacia atrás. Así que está bien, no lo quiere hacer oficialmente y no lo quiere publicar pero como sí se hizo en 2016, pero se va a poder tener. Y hay algo más incómodo que se va a ver ahí. Depende hasta dónde se llegue para atrás, que seguramente alguien también lo va a hacer. Se va a ver algo más incómodo. Cuando en los últimos meses del gobierno anterior, cuando las tarifas estaban pisadas y los alimentos y los bienes corrían a una velocidad muchísimo mayor, ahí también lo que se va a ver es que eventualmente no fue tan baja la inflación el año pasado y no era tan alta. Igual el resultado es que la inflación
inflación bajó y que este gobierno bajó mucho y rápido y que la había una inflación. inflación altísima La en conclusión, 2023, y que claro. había una inflación altísima con el gobierno anterior, esa conclusión va a seguir estando, pero las diferencias van a ser menores. Es decir, que también el nuevo ponderador hubiera significado para el gobierno anterior, si lo hubiera hecho, una inflación un poco menor. En cualquier caso, y este es el punto por ahí central de la discusión que se dio ayer en el Senado con Francos, en cualquier caso, andar anunciando que se modifican los índices y la construcción del índice, dada la historia de Moreno y dada la historia del kirchnerismo con el INDEC y la destrucción de la estadística, es realmente muy sensible y, según el gobierno, requiere cierto timing. Exactamente, y de hecho fue parte de la discusión de ayer, porque claro, como ya estaba esta respuesta en las manos de los diputados, fue tema de conversación. Entonces le preguntaron, bueno, ¿cuándo lo van a hacer? Y la respuesta de Guillermo Francos vino en un contexto incluso bastante simpático, en el que un diputado, canchereándolo, vamos a decirlo, Pablo Giuliano, de los radicales que se fueron del bloque oficial, de los más opositores, empezó: ¿usted sabe cuánto cuesta el maple de huevo? ¿Usted sabe cuánto cuesta el kilo de carne? Bueno, para sorpresa de Giuliano, resulta que Guillermo Francos lo sabía y aprovechó ahí para explicar por qué no habían todavía toqueteado el modo de computar los precios. Y atención, porque respondió sobre los huevos. Dijo algo de los huevos. Sí, claro. Sí, estuvo bien. Ministro, la inflación de marzo fue de 3,7 puntos. En el alimento 5,9 a nivel nacional y 6,9 alcanzó el AMBA. Ustedes, la última vez que lo vi en septiembre me dijo que no iban a devaluar. ¿Usted cree que el sueño argentino es crear trabajadores pobres? ¿Cuánto está el maple de huevo? ¿Usted sabe cuánto está el maple de huevo? ¿Cuánto aumentó la carne? ¿Cuánto cuesta viajar en el área metropolitana cuando un colectivo no te deja en ningún lado porque son 2 de mínima? Ministro, concretamente, para que lo anote, ¿van a cambiar la forma de medir la inflación? ¿Porque no les gustó? A propósito de varias de las de los comentarios y preguntas que hizo el diputado Giuliano, que me resulta interesante contestar, todas ellas, por supuesto, pero en particular una. Sé el precio del maple de huevos, porque soy productor de huevos, entonces el maple nosotros lo vendemos a 5.000 pesos y en el comercio se vende a 8.000. Así que dio justo con la pregunta. El titular del INDEC planteó hace unos meses atrás y ahora últimamente la necesidad de cambiar algunos ponderadores en su visión. Y el presidente le dijo: no cambien nada, porque si las cambiamos ahora van a decir que lo estamos haciendo para modificar el número que dé la inflación. Esperemos a que pase este momento y cuando la situación esté totalmente estable, analizamos y proponemos un cambio de los ponderadores. Esa es la razón por la que todavía no se lo ha hecho. Ahí estaba, un tema de timing. Simpático el dato. Sí, muy simpático. Yo pensé que me interesa contestar lo de los huevos. Yo dije, acá se pudre todo, va a salir con una guarangada. No. No. Y buen precio. Claro, Yo le no voy a hablo de buscar. la propiedad de los huevos, sino de que produce huevos. No, y buen precio. ¿Se venderá mayorista el jefe de gabinete? Yo le voy a ir a comprar. Claro, sí. Hoy bueno, claro, a 5.000 o 8.000. Claro, que venda minorista el precio mayorista. Claro, sería un regalo. Pero lo cierto es que la explicación que dio es que precisamente es una cuestión de timing político. O sea, fue la baña decirle: tenemos todo listo, hay que cambiarlo, y Milei le dijo: no es el momento. Van a decir, en este contexto donde estamos discutiendo la inflación y que se acaba de recalentar, que la cambiamos precisamente para que nos den mejor los números. Cuando efectivamente estén dando mejor los números, vamos a hacer el cambio. Y ahí en definitiva es siempre la duda o también las dos coincidencias. Por un lado, realmente en este contexto al gobierno no le conviene en términos políticos
partidarios toquetear el índice, no porque esté mal toqueteado y no porque esté mal modificarlo, sino porque le va a dar un número más alto. Y también no deja de ser cierto que en medio del proceso de baja de la inflación, en definitiva, sí, va a generar la posibilidad de que la oposición diga, no, están toqueteando el índice, con lo cual las dos cosas son ciertas, porque ahora la oposición se queja de que no lo cambian, pero si lo cambiaran, seguramente. Tira ahí